El cambio climático es ya una realidad. Con la desaparición de capas de hielo que han permanecido intactas durante años e incluso siglos, salen a la superficie todo tipo de animales, objetos y, cómo no, seres humanos de otras épocas. Hoy descubriremos lo que el deshielo de los Alpes nos está desvelando. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sombras en la Noche. Sexto programa ya de esta nueva temporada de nuestro programa, en este 13 aniversario tan especial que estamos compartiendo a través de redes sociales, de internet y de las emisiones periódicas que vamos haciendo de este programa. Como siempre, encantado de estar con ustedes, encantado de acompañarles en un programa en el que hemos preparado temas muy interesantes que pensamos que van a ser, como no, de su agrado. Hoy hablamos, entre otras cuestiones, de estos temas. Hoy descubriremos algo que solo puede verse desde el aire, las figuras geométricas de Kazajistán y cómo la tecnología actual permite resolver desapariciones de personas tras años de búsqueda. Antiguas construcciones en piedra que nadie sabe quién construyó ni para qué son descubiertas en diversos puntos del planeta. Se habla de los nuevos Stonehenge. Hoy en imágenes, fenómenos ovni, invitados indeseados y extraños sucesos. Pues estos van a ser algunos de los temas que vamos a ver en esta sexta edición de nuestro programa de Sombras en la Noche. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todos aquellos contenidos que vamos tratando en nuestro programa. Con esos temas que acabamos de presentarle, empezamos nuestro programa. El muy conocido cambio climático, aunque no por conocido lo estamos tratando como deberíamos de momento, está dándonos incluso a conocer una nueva disciplina arqueológica. Se la conoce como la arqueología glaciar, y a través de ella, en los últimos años, hemos podido descubrir, por ejemplo, mamuts prehistóricos, descubrimientos de animales en estado de momificación de hace muchísimos años o incluso de seres humanos como Otzi, la conocida momia, que nos ha servido a conocer cómo era la vida en otras etapas de nuestra historia. Pues bien, el descubrimiento de amplias zonas que han permanecido durante siglos ocultas bajo capas de hielo nos está permitiendo descubrir muchos más restos, en algunos casos no tan distantes en el tiempo. En un pequeño pueblo italiano, al pie de las montañas, y no hablamos de Marco, hablamos de Mauricio, el guía con el que vamos a conocer y descubrir el siguiente reportaje, en plenos Alpes, se están descubriendo últimamente muchos restos, muchos vestigios de la Primera Guerra Mundial. Un interesante reportaje, publicado hace unos días por el periódico El Mundo, nos daba a conocer un guía de montaña de Pello, al pie de los Alpes italianos, cerca de la frontera con Austria. El guía afirma que cada invierno tiene que subir un poco más alto para llegar a unos cielos que sus abuelos consideraban eternos. Según dice, el glaciar de los Hornos ha retrocedido unos 200 metros desde los años 80 y cada vez se descongela más rápido. El guía abrió un pequeño museo donde ha ido recogiendo objetos de la Primera Guerra Mundial, que ha ido recopilando en todos estos años, ya que el pueblo fue escenario de una de las batallas más crueles y dementes de la guerra. Gorros de lana, cascos agujereados, fotos revenidas por el tiempo, restos de cartas sin acabar, todo lo ha escupido la montaña. Antes estaban bajo el hielo, pero ahora, con el cambio del clima, nos los está devolviendo, como aquellos cadáveres, cuenta el guía.
En 2004 andaba inspeccionando una pequeña sima a 3.600 metros de altura que nunca antes había visto porque siempre estuvo bajo el hielo. De repente tuvo la impresión de estar en medio de una visión. Allí, a pocos metros, al final de una pared casi vertical, una mano oscura, momificada, cerrada en un puño, surgiendo de un montón de trapos oscuros, parecía marcar un destino. Cuando consiguió apartar el hielo, encontró los cuerpos de 3 hombres salidos del pasado, boca abajo como murciélagos, con las piernas atrapadas en la nieve y la cabeza y brazos colgando, los uniformes hechos jirones, sujetos por un cinturón de cuero junto a una botella de agua verde. Eran los restos de 3 soldados austríacos, muy jóvenes, del tercer regimiento de la Kaiserschützen, que murieron el 3 de septiembre de 1918 durante la llamada Batalla de San Mateo, la más alta de la historia, asegura el guía. Desde entonces se han descubierto los cadáveres de más de 80 soldados de ambos bandos. La mayoría de estos cuerpos estaban momificados. Según los arqueólogos, en los próximos años realizarán muchos más hallazgos de este tipo. Los Alpes se deshielan. Lo ocurrido en Pello no es más que una nueva señal de la alarma sobre las consecuencias del cambio climático. Todas las ciudades de la cadena montañosa más alta de Europa se están descongelando. Siempre han sido la torre del agua de Europa. Allí se encuentran los glaciares que suministran al viejo continente el 40% de su agua potable. Son estos glaciares los que nutren ríos como el Rin, el Danubio, el Po o el Ródano. Ríos que hacen la navegación y el riego posibles en muchos lugares de Europa. Y también los que ofrecen a países como Suiza el 60% de su electricidad. Por eso, hay quien dice que su deshielo acelerado hará de Europa un pueblo sediento. Pues algo realmente preocupante, el deshielo de algunas de las zonas más importantes que no solamente han estado cubiertas de agua o de hielo durante siglos, sino que además nos suministran el agua potable que necesitamos para seguir con vida. Un cambio climático al que si no le prestamos atención pronto, si los gobiernos no se ponen manos a la obra, nos puede traer consecuencias mucho más rápido de lo esperado. Recuerden que ya hablábamos en uno de los programas anteriores de Sombras en la Noche de esos virus congelados de 30.000 años de antigüedad que estaban empezando a despertar al ser extraídos o al desaparecer, el hielo que los cubría, y volver a estar de nuevo entre nosotros. Cosas preocupantes y descubrimientos que nos permiten, en este caso, pues ver restos de nuestro pasado, como hoy conocíamos, un pasado mucho más reciente. Las antiguas civilizaciones nos dejaron muchas construcciones sin explicación que gracias a la tecnología actual están siendo descubiertas. En el caso que ahora nos ocupa, hablamos de unas formaciones que solo pueden ser vistas desde el aire y que han sido descubiertas gracias a una herramienta tan sencilla, tan accesible y tan conocida como es Google Earth. Algo que podría convertirnos a cualquiera de nosotros en modernos Indiana Jones. En 2007, un economista aficionado a la arqueología, Dimitri Day, descubrió unas figuras trazadas en la tierra en Kazajistán, mientras navegaba por Google Earth. Solo son visibles desde el aire y representan figuras rectangulares, esféricas y con forma de esvástica. Se clasificaron como geoglifos, es decir, representaciones con formas geométricas talladas en la superficie terrestre. La NASA ha ofrecido nuevas fotografías de satélite tomadas a unos 700 kilómetros de altura y ayudarán a investigarlas y a establecer su autenticidad. La NASA ya ha puesto en la lista de tareas de los astronautas la labor de fotografiar desde el espacio esa región. El término geoglifo se usa para describir las figuras trazadas en planicies o en laderas. Hay 2 maneras de construirlas, con una técnica denominada de adicción, colocando piedras a modo de mosaico que contrastan con el color del fondo, o bien retirando material. Entre las figuras más famosas del mundo se encuentran las líneas de Nazca en Perú, los geoglifos amazónicos de Brasil o los del chileno desierto de Atacama. Los científicos creen que las figuras más antiguas tienen 8.000 años, aunque aún no se sabe con certeza de cuándo proceden.
Giedre Matuseviciute, una arqueóloga de la Universidad de Cambridge, ha utilizado luminiscencia estimulada ópticamente y llegó a la conclusión de que la fecha de uno de los montículos se sitúa cerca del 800 a.C., aunque otros materiales apuntan a la Edad Media. Según su descubridor, todo está relacionado con el culto al Sol. Según él, algunas de las figuras podrían haber sido observatorios solares similares a los de Stonehenge, en Reino Unido, y a las Torres Chanquillo, en Perú. Parece que las imágenes de estas construcciones y las que hay en Perú o en Chile están cambiando la idea que había de los primeros nómadas. Pues saben que con un poco de paciencia, de tiempo libre y con una herramienta al alcance de todos como es Google Earth, cualquiera de nosotros podría descubrir, quién sabe, nuevos vestigios arqueológicos que puedan incluso cambiar la forma en cómo vemos la historia. Hoy parece que en nuestro programa que Sombras en la Noche la protagonista son las nuevas tecnologías. Seguimos hablando de nuevas tecnologías que han permitido resolver, en este caso no un enigma arqueológico, pero sí un misterio de una desaparición que no tenía explicación hasta la fecha. Una persona que con su automóvil desapareció por completo sin dejar ni un solo rastro y que gracias a las nuevas tecnologías ha podido ser encontrada. El caso de David Lee Niles ha permanecido casi una década sin ser resuelto. Un decorador de árboles de Navidad dio el aviso. En el estado de Michigan, en Estados Unidos, David Lee Niles, diagnosticado con cáncer y depresión, salió en coche en 2006 y desapareció. Desde entonces nadie volvió a saber de él, según informa el diario The Independent. Los restos de Niles, que tenía 72 años cuando desapareció, han sido encontrados gracias a las imágenes de Google Maps, en las que se veía un objeto verde que resultó ser su coche dentro del lago. De acuerdo con la investigación, el hombre se habría suicidado. Sin embargo, la familia de Niles se siente aliviada de saber finalmente lo que sucedió con él y poner un punto y final a la búsqueda. Pues una situación más que nos demuestra que el uso bien intencionado de la tecnología nos puede servir para resolver casos como este. Casi una década permaneció el vehículo de este hombre debajo de la superficie del agua de un lago hasta que por fin alguien pudo encontrarlo, dar el aviso y dar ese alivio evidentemente a los familiares que pudieron poner el punto y final a una desaparición de casi una década. Hace unas décadas, en los años 40, un granjero de Australia ordenaba a su hijo, de 15 años, destruir unas piedras que molestaban en medio de su finca. Esas piedras que molestaban podrían ser restos arqueológicos muy importantes. De hecho, se habla de un posible Stonehenge II. Después de años de olvido, y gracias a unas cartas firmadas por un periodista de la época, que ahora de nuevo están siendo investigadas, sabemos un poco más de ese posible Stonehenge en Australia, que podría incluso cambiar la forma en la que conocemos la historia de la palabra. Según informa el Daily Mail, Richard Patterson trabaja de manera voluntaria para la Sociedad Histórica del Valle de Brunswick y afirma haber encontrado unas cartas del periodista Frederick Slater, que en los años 30 era el presidente de la Sociedad Arqueológica Australiana, en la que menciona esta formación rocosa. Ese lugar podría no solo albergar el templo más antiguo del mundo, sino también el origen de todas las formas de escritura que se conocen. Los escritores Stephen y Evan Strong, padre e hijo, han utilizado esos documentos para profundizar en esa historia. Según sus investigaciones, el lugar se encuentra a unos 40 kilómetros de Mullumbimby, al este del país, aunque no han revelado la ubicación exacta de la formación rocosa para evitar que sufra actos vandálicos. Al parecer, el hallazgo incluye mucho más que una colección de rocas con símbolos. Frederick Slater supuso que se trataba de vestigios del primer lenguaje sagrado y hasta trató de descifrarlo. Aunque no encontraremos grandes formaciones,
En 1940, el dueño del lugar, un granjero, ordenaba a su hijo de 15 años demoler el lugar en donde se encontraba la formación de piedras aborígenes, que el periodista denominó en sus textos como el Stonehenge de Australia. Si fuera cierto, esa forma de comunicación multinivel sería mucho más complicada de lo que cabría suponer en relación con la primera lengua hablada de la Tierra, y que tendría hasta 28.000 palabras. Pues uno de esos descubrimientos que de repente pueden hacer cambiar el curso de la historia. Uno que en este caso nos vincula concretamente esas piedras que un granjero mandó destruir hace unos años, con lo que podría ser incluso el origen de una forma de comunicación que ni siquiera conocemos. Es el momento, una semana más, de abrir nuestra sección en imágenes. Si tienen alguna imagen que crean que puede ser interesante para compartir en el programa, están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y a través de YouTube, para que puedan enviarnos y compartir aquellas imágenes, aquellos vídeos o fotografías que crean interesantes para el programa, para Sombras en la Noche. Hoy hemos seleccionado algunas que pueden ser bastante impactantes. Son estas. Un cantante colombiano, J Balvin, publicó un vídeo que grabó durante un vuelo, posiblemente después de la fiesta que se realizó la semana pasada tras los Grammy Latino. En la imagen de apenas unos segundos puede verse un objeto blanco cilíndrico apareciendo tras una nube. Sus seguidores, y también algunos expertos, no dudan de que se trata de un auténtico ovni. Estas imágenes fueron tomadas por un usuario de YouTube, Mellowbird, quien estaba grabando material para vídeos de Halloween. Tanto la tabla de Ouija como las velas que aparecen estaban colocadas a modo de atrecho para decorar las grabaciones que iba a efectuar. Sin motivo aparente, la copa que aparece sobre la tabla de Ouija explota con un leve contacto. La credibilidad de los hechos se ha cuestionado por muchos de sus visitantes, ya que los vídeos de este cazafantasmas suelen estar acompañados de fenómenos de dudosa credibilidad. En esta imagen, publicada en el Facebook personal de Tina Fleetwood y ya eliminada, deberían aparecer 3 personas: ella, su hija y el novio de la joven. Sin embargo, un cuarto invitado parece disfrutar del jacuzzi. Al principio pensé que era el vapor y la luz, pero cuando miré más de cerca, había una mano en mi hombro y se podían ver los rasgos faciales y el cabello. La imagen, compartida en Facebook y luego eliminada, fue rescatada por otros internautas que la difundieron. Bien, pues estos han sido los contenidos que hemos tenido en esta 6ª edición ya de esta nueva temporada de nuestro programa, de nuestros Sombras en la Noche. Un programa que pueden seguir a través de internet, a través de sombrasenlanoche.net, a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, buscando simplemente Sombras en la Noche. Ahí encontrarán esa inconfundible S blanca que nos identifica evidentemente desde hace ya 13 años. Recuerden que en la edición anterior del programa celebrábamos ese 13 aniversario, esos 13 años en antena, en radio, en televisión y en este nuevo formato a través de internet, pero pensando también en la vuelta a través de la televisión para dentro de muy poco. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias y si tienen críticas, evidentemente, estamos abiertos a recibirlas a través de todas esas redes sociales. Comentarios que nos llegan en Facebook, Twitter y a través de YouTube, y que seguimos pendientes de hacer ese preguntas y respuestas de nuestro programa para dar respuesta a todo lo que nos quieran comentar. De nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos llegar esos comentarios, esas sugerencias y esas ideas
realmente fantásticas para el programa que nos están haciendo llegar y que vamos a poner, como no, en práctica. Nos encontramos en el próximo programa, será el número 7, un número también muy especial, muy mágico, con mucho simbolismo y en fechas ya próximas a las navideñas. Hasta la próxima emisión, como siempre, sean muy felices. El cambio climático es ya una realidad. Con la desaparición de capas de hielo que han permanecido intactas durante años e incluso siglos, salen a la superficie todo tipo de animales. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sombras en la Noche. Sexto programa ya de esta nueva temporada de nuestro programa, en este 13 aniversario tan especial que estamos compartiendo a través de redes sociales, de internet. Y de las emisiones periódicas que vamos haciendo de este programa. Como siempre, encantado de estar con ustedes, encantado de acompañarles en un programa en el que hemos preparado temas muy interesantes que pensamos que van a ser, como no, de su agrado. Hoy hablamos, entre otras cuestiones, de estos temas. Hoy descubriremos algo que solo puede verse desde el aire, objetos y, cómo no, seres humanos de otras épocas. Hoy descubriremos lo que el deshielo de los Alpes nos está desvelando.